¿Se oye? 33. ¿Hola? Venga. Buenas tardes. Tengo el placer de presentaros a Domingo Méndez, que viene del Colegio Jaime Balmes de Ciencia, Murcia. En la actualidad es tutor de primero de la ESO, profesor de mates y de ciencias, y, según sus palabras, comprometido con una escuela para el siglo XXI. Domingo posee una gran experiencia en formación del profesorado. Es un docente muy activo en la red, a través del cual contacté con él hace varios años y luego más adelante nos desvirtualizamos. Desde entonces sigo su trabajo. En la actualidad colabora en el portal Educa con TIC, entre otros. La experiencia de hoy se titula Aprender haciendo, y ya nos desvelará él cómo se aprende. Bueno, ¿se oye? Se oye, ¿no? Ah, bien, perfecto, me digo perfectamente. Bueno, buenas tardes. Yo tengo un problema muy gordo aquí porque hablar después de haber escuchado a Manuel Area, a Manel Ribes, ¿no?, a David Balisay, pues yo voy a repetir muchas de las cosas que habéis oído ya. Pero mi comunicación de hoy se va a tratar de poner la letra a esa música de palabras que suenan tan bien, que habéis oído, que oímos continuamente. Yo voy a hacer lo mismo, voy a poner una música que nos suena muy bien, pero después voy a poner la letra, os voy a contar mi experiencia. Dispongo de 40 minutos, Nani, cuando lleve 20 minutos más o menos me avisas, porque no sé si me dará tiempo. Entonces, la primera parte, quiero justificar por qué trabajo de esta manera que trabajo, en base a unas creencias que tengo. Yo creo que todos los docentes que estamos en el aula, cuando actuamos con nuestros alumnos, cuando trabajamos, cuando estamos con ellos, hacemos cosas, lo que hacemos, en base a una determinada creencia, en base a unas determinadas ideologías, idea de lo que es la escuela. Es así. No hacemos las cosas, puede ser porque trabajamos con ellos de una determinada manera, pues varios motivos diferentes, porque se ha hecho así siempre, porque es más cómodo, porque cada uno tiene sus razones y todas son muy válidas. Yo quiero en 10-15 minutos, si puedo, contaros las mías. Una frase que se mueve mucho por internet, pero que desde mi punto de vista es muy descriptiva y describe mucho la situación que yo creo que estamos viviendo. Y es que estamos educando a alumnos del siglo XXI en edificios del siglo XX y con metodologías del siglo XIX. A mí esta frase pues me llena y me completa mucho, me satisface porque creo que describe una realidad. Las necesidades que yo tenía cuando era alumno no son las que tienen mis alumnos ahora. En la escuela que yo iba en los años 60, educaba para una sociedad muy diferente a la que tenemos hoy. Lo que no me parece muy de recibo es que en la escuela actual del siglo XXI vayamos utilizando todavía los mismos modelos, prácticamente los mismos modelos pedagógicos, incluso con TIC. Yo creo, como comentó el profesor Manuel Area, que el concepto de alfabetizar ha cambiado. Cuando yo iba a la escuela, en mi escuela de los años 60, alfabetizar, y hasta no hace mucho tiempo, alfabetizar era aprender a leer, aprender a escribir, aprender a contar y saberse los ríos de España, ¿vale? Más o menos eso era alfabetizar. Una persona que adquiría esos conocimientos se podría decir que estaba alfabetizada, por eso utilizaba la tecnología de la época, que era necesaria y era suficiente. Pero yo creo que hoy en día eso no es alfabetizar. Si seguimos así, estamos limitando a nuestros niños a un mundo irreal, que no existe. Si no existe ahora, cuando salgan a la sociedad dentro de 10, 15 o 20 años, pues será todavía más diferente al mundo que tenemos ahora. Por lo tanto, yo creo que la escuela, que en teoría y en la práctica debe preparar a nuestros alumnos para la sociedad del futuro, pues tiene la obligación de utilizar unas metodologías, unas prácticas, unos modelos didácticos, una praxis educativa que prepare realmente a los alumnos para ese mundo del futuro que no sabemos muy bien cómo será. Lo que no tiene sentido es utilizar unas metodologías, unas prácticas como la que utilizaron con nosotros, porque no les conduce a ningún lado.
Este es el mundo que nos toca vivir ahora, en el año 2014. En el año 2025 ni se sabe, ¿eh? Por lo tanto, el concepto de alfabetizar hay que ampliarlo. No solamente es saber leer, saber escribir, saber contar los afluentes del Ebro. Además es saber acceder a las redes, saber obtener información, saber utilizar esa información, analizarla, criticarla y transformarla en conocimiento y saber publicar, saber comunicar. Por lo tanto, en la escuela tenemos que tener muy en cuenta eso. Nos guste o no nos guste, nuestros alumnos viven en red, ahora y en el futuro. Si no los educamos desde la escuela para trabajar en los entornos de redes, en Internet, que sean capaces de acceder a la información, saber discriminar y analizar esa información, qué información me vale, y saber producir, construir, comunicar, creo, desde mi punto de vista, que no lo estamos haciendo bien. Esto no es un secreto para nadie. Y fijaros que la estadística del año 2009, en 5 años, pues todavía ha cambiado mucho. Y lo que pienso también es que no podemos engañarnos a nosotros mismos. Las TIC por sí solas no cambian nada. Si voy a utilizar una pizarra digital muy súper mega guay, muy súper moderna, con mucho aparataje, de la misma manera que utilizo una pizarra de tiza, nada más que con más colorido, con más animación, estoy utilizando el mismo modelo pedagógico. Si estoy utilizando, y no tengo nada contra los libros digitales, un libro digital para reproducir un mismo modelo que si estuviera utilizando el libro de texto de papel, no estoy innovando, no estoy haciendo nada nuevo, no estoy aportándole nada a nuestros alumnos, porque al final estamos reproduciendo un mismo modelo. Cuando un profesor decide, un docente, y aquí os cuento mi experiencia, os voy contando mi experiencia personal, mirad, llevo 30 años en la escuela. Evidentemente, en 30 años no siempre he enseñado, he actuado con mis alumnos de la misma manera, ni mucho menos. ¿Por qué? He intentado ir adaptándome a las circunstancias. En los años, principios de los años 80, cuando empecé, era una sociedad muy diferente a la que tenemos hoy en día. Por lo tanto, yo he tenido que ir, me creo obligado a ofrecerle a mis alumnos aquello que yo pienso que necesiten para cuando salgan a la vida, como he comentado anteriormente. Por lo tanto, cuando nos apareció el mundo de los ordenadores, el mundo de las TIC, sobre todo el mundo de Internet, la primera pregunta que tenemos que hacer, ¿para qué? ¿Para qué quiero hacer yo? ¿Qué quiero hacer yo con eso? ¿Qué quiero hacer yo con las herramientas? ¿Qué quiero hacer con la PDI? ¿Qué quiero hacer con una tableta? ¿Qué quiero hacer con un ordenador? Si no tengo claro eso, pues la verdad creo que no lo estamos haciendo bien. Si utilizamos el mismo modelo, si hacemos lo mismo con TIC que sin TIC, no hay innovación. Seguramente conocéis esto, que es la pirámide, el cono del aprendizaje, y pues ya tiene bastantes años y es un estudio, que nos dice que después de 2 semanas tendemos a recordar pues solamente el 10% de lo que leemos, el 20% de lo que oímos y el 30% de lo que vemos. Pero en cambio, al cabo de 2 semanas, pues tendemos a recordar el 90% de lo que decimos y hacemos. Y ahí vienen bastantes actividades. Entonces, en la escuela, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es una escuela que yo creo que está basada fundamentalmente pues en la lectura y en la escritura, que no está mal, siempre y cuando esa lectura y esa escritura sea contextualizada, con significado, o por lo menos a mí me lo parece. Yo creo que para cambiar realmente nuestra práctica diaria, y insisto, estoy con la música, luego veréis la letra, creo que hay que modificar, desde mi punto de vista, 3 aspectos importantes. Uno de ellos es el tema de los contenidos. Hasta ahora, y ahora incluso, pues los contenidos nos lo presentaban las editoriales en los libros de texto, no tenemos ningún problema. El qué enseñar, la famosa pregunta del qué enseñar, pues la editorial nos seleccionaba, y si yo elijo una determinada editorial, pues no tengo problema, yo tengo el qué enseñar ahí seleccionado. Además, también me marca el cómo enseñar, otra pregunta importante, y además también me dice cómo evaluar.
Creo que no es, ¿cómo diría?, normal que en el siglo XXI los grandes protagonistas de nuestro sistema educativo, de la escuela, sean el libro de texto y el examen. Creo que siguen siendo los grandes protagonistas todavía de nuestra escuela, el libro de texto y el examen. A mí no me parece normal. Me hubiera parecido normal en mi escuela, insisto, de los años 60, pero en la escuela del siglo XXI, el libro de texto y el examen no me parece normal. No tengo nada en contra de los libros de texto. Lo que sí tengo en contra es el uso abusivo del libro de texto como única fuente de información de gestión de contenidos. El tratamiento de los contenidos yo lo contemplo desde un punto de vista que el alumno los busque, los elabore, los cree y los comparta. Yo creo que nuestros alumnos, si les damos la oportunidad de que creen cosas, son capaces de hacerlo. Y seguramente nos sorprenderíamos. A mí me ha sorprendido mucho y gratamente. Pero tendremos que crear las condiciones en el aula para que ellos sean capaces y tener la confianza en ellos, y demostrárselo, que ellos son capaces de generar sus propios contenidos. Y si es posible, contenidos digitales y multimedia. El mundo de nuestros alumnos es fundamentalmente un mundo digital, fundamentalmente no, totalmente un mundo digital. Ellos están perfectamente familiarizados con los formatos vídeo, imagen, presentación, etcétera, etcétera. Y además lo manejan pues, con mucha soltura, más que incluso nosotros. Otro tema importante es la metodología. Ayer me llamó mucho la atención cuando Manuel Area presentó una diapositiva muy parecida a esta. ¿Os acordáis que nombró a los pedagogos de la escuela moderna? Pues yo también. Por cierto, ¿cuánto tiempo hace que no leemos a ninguno de ellos? Seguramente desde que hicimos magisterio, no lo sé. Pues yo recomiendo que ahora busquéis en la Wikipedia y busquéis cualquiera de ellos, Claparey, Freinet, En esto, como en todo, pues unos somos del Madrid, otros del Barça, yo soy más de Freinet, pero bueno, cualquiera de ellos, ¿verdad? Buscamos en la Wikipedia y podamos ver qué pensaban estos pedagogos, estos maestros, de cómo debía ser la escuela, y nos vamos a sorprender totalmente. Yo tengo un blog también, y luego, si tengo tiempo lo enseñaré, y creé un artículo hace ya tiempo que decía si Celestín Freinet levantara la cabeza. Os suenan las técnicas Freinet, ¿verdad? Os suena el texto libre, os suena el correo, os suena la imprenta, ¿verdad? Las técnicas Freinet, el trabajo colaborativo, ¿vale? Pues en la época de Freinet eso lo hacían, pero ¿os imagináis si Freinet hubiera dispuesto de las herramientas de la web 2.0 que tenemos hoy en día? ¿Os imagináis? ¿Se puede desarrollar las técnicas Freinet hoy en día sin necesidad de mucho desembolso, de mucho aparataje y con pocas dificultades? Pues igual que digo Freinet, digo cualquiera de ellos. Por lo tanto, no tenemos que inventar nada, simplemente tenemos que mirar a lo que hace más de 50 años nos comentaban algunos de los pedagogos de la escuela moderna, de la pedagogía activa, pues de este país. Otro tema importante es la evaluación. A mí la palabra examen siempre me ha dado pánico. Cuando era estudiante le tenemos miedo a los exámenes, ¿verdad? Porque los exámenes que nos hacen, nos castigan. Bueno, el que es de sobresaliente, el que es de matrícula de honor, el examen disfruta porque sabe que va a tener un 10, ¿vale?, un 9, o iba a estudiar mucho. Yo no era de los de matrícula de honor, aprobando, tal, algún notable de vez en cuando, pero el examen lo asociamos a esfuerzo, a suspenso, ¿verdad?, a suspenso, y como algo, y confundir la evaluación con el examen es peligrosísimo. Yo no sé, la viñeta la habréis visto, ¿verdad? Don Ataulfo dice, para que la evaluación sea justa, pues todos tenéis que hacer lo mismo. ¿Es eso lo que hacemos en la escuela? ¿Es eso? Pregunto, si alguien me quiere contestar, ¿hacemos eso en la escuela? ¿Y os parece justo? ¿Os parece justo?
Por lo tanto, yo creo que la evaluación es algo más serio que hacer un examen. Si medimos a todos por el mismo rasero, podemos cometer errores de estos. Tenemos que medir a cada alumno de acuerdo con sus posibilidades. Por lo tanto, si tenemos que medir, y perdón por la palabra medir, a cada alumno de acuerdo con sus posibilidades, pues tenemos que cambiar la metodología, tenemos que cambiar la forma de trabajo para hacer posible esto. Si yo explico para toda la clase al mismo tiempo las mismas cosas y luego la única forma de saber si han aprendido o no es hacer un examen, pues estamos cometiendo un error. Desde mi punto de vista estamos cometiendo un error. Por lo tanto, yo creo que evaluar es algo más que hacer examen. Yo, uno de los pecados que tengo, aunque hay gente que me dice que es una virtud, pero yo creo que es un pecado, es que cuando los legisladores nos dicen competencias básicas, yo me lo creo, y me ilusiono y me los leo. Digo, oye, esto qué bien está esto de las competencias básicas, la competencia lingüística, la competencia de aprender a aprender, ¿vale? Y os lo digo de verdad, me ilusiono, me lo creo e intento ponerlo en práctica, a ver cómo es eso. ¿Habéis intentado evaluar por competencias? ¿Lo habéis intentado? No es fácil, no es fácil, ¿vale? Mi amigo Néstor Alonso, profesor potacho de Moldavia, muy famoso, seguramente lo conoceréis, ¿verdad? Pues lo describe muy bien aquí, Mucha música, mucha palabra bonita, mucho trabajo colaborativo, mucho proyecto, mucho etcétera, etcétera, pero al final vamos al examen. Yo creo, sinceramente, ¿vamos de tiempo bien, Nani? ¿Vamos de tiempo bien? Yo creo, sinceramente, que tenemos que salir de una escuela que ya no existe, tenemos que salir de una escuela pensada para un mundo que ya no existe, e ir cambiando poco a poco la escuela. Yo creo que fundamentalmente tenemos que cambiar, entre otras cosas, ¿no?, pero vamos, para hacer hincapié en el tratamiento, como he dicho, de los contenidos, en la metodología y en la evaluación. Tenemos que adaptar la escuela al mundo, que le espera a nuestros alumnos. Y el mundo tiene que ver mucho con las redes, tiene que ver mucho con el tratamiento de la información. Se habla, esta mañana nos han hablado de la infoxicación, ¿verdad? Tanta información que nos llega por todos lados, por todos los medios, ¿verdad? Tenemos que saber distinguir esa información, producir información. Entonces, la escuela tiene que dar un cambio. No se trata de dar la vuelta al calcetín, no. Se trata de ir cambiando, de ir dejándose prácticas obsoletas, caducas, basada en una escuela antigua que pudo valer para ese momento, pero yo creo que actualmente, para el momento que estamos viviendo, no valen para nada. David os ha contado esta mañana, os ha hablado bastante de los entornos personales de aprendizaje. Esto no es nuevo, esto lo que pasa es que se le ha puesto nombre ahora, pero esto no es nuevo. El aprendizaje espontáneo, ¿verdad? El aprendizaje espontáneo siempre ha habido. Siempre hemos aprendido más en la calle que en la escuela, o mucho más. Algunas cosas mejor en la calle que en la escuela, o con los amigos que en la escuela, ¿verdad? Bueno, pues esto es lo mismo adaptado al mundo digital. Esos son los entornos personales de aprendizaje. Trabajar de manera colaborativa. En la escuela no se trabaja de manera colaborativa, se trabaja totalmente de una manera individualizada, cada uno lo que pueda, cada uno a sus costillas. Yo creo que se está haciendo así. Cuando el refranero español, que es muy rico, nos dice, bueno, es que 4 ojos ven más que 2. Y todos habéis comprobado seguramente in situ que cuando dais la oportunidad de trabajar en grupo, lo que no sabe uno lo sabe el otro. Y los alumnos pueden ayudar unos a otros, el que más sabe de una cosa al que menos sabe. Y todos los alumnos saben, todos. El trabajo en proyectos está muy de moda. Todo el mundo habla del trabajo por proyectos. Yo no sé si trabajo por proyectos, ahora lo veréis, no sé si trabajo por proyectos, pero bueno, me parece que es a uno de los sitios donde hay que ir, Estamos acostumbrados a pedirles a los alumnos que nos den respuestas, y yo creo que nuestra misión es acostumbrarlos a que generen preguntas y ellos mismos busquen las respuestas. Esa es la gran diferencia, Bien, otra característica es publicar los trabajos, esta mañana me lo comentaba David. Es importante que el conocimiento que vayamos creando sepamos publicarlo, sepamos difundirlo, que no se quede guardado en un cajón. Ahora, cuando os enseñe los blogs de aula de mis alumnos, de mis grupos, veréis cómo todo lo que ellos van generando, pues está publicado en los blogs, expuesto a que lo vea todo el mundo. Y
Pues mira, pues resulta muy gratificante cuando recibes un correo electrónico de Barcelona que te dice, oye, qué chulo está esto que habéis hecho sobre los microorganismos, qué bien, que me ha venido de maravilla. Y no lo he hecho yo, lo han hecho ellos, Bueno, no sé si conocéis esta viñeta, estoy esta tarde muy negativo, ¿no? Diciendo esto no, ¿verdad? Bueno, pues esta viñeta es muy descriptiva, que me gusta ponerla siempre allá donde voy, Dice, los profesores ante el fracaso educativo, y veis hay una isla bastante poblada, dice, país de la queja continua, hay la culpa de la administración, la culpa de los padres, la culpa de los niños, ¿verdad? Lleno de gente y que no caben, vale. País de ya hacemos lo que podemos, mira, yo no puedo más, yo ya estoy hasta aquí, yo no puedo más, yo creo que esto es para lo que me pagan y además me están recortando, no puedo más, ¿vale? Y luego, pues están ahí el país de los que no tienen ilusión, 3 matados que hay ahí, 3 matados que hay ahí, país de los que tienen ilusión. Ahí en las escuelas en los colegios están perfectamente identificados, ¿verdad? Yo creo que los tenemos identificados, ¿verdad? 3 matados ahí son los que se consuelan, bueno, y son 3 se pueden consolar, pero cuando es uno solo, la cosa la tiene complicada, ¿vale? Y luego, pues tenemos ahí el embarcado de turno, dice, país de lo que vamos a probar algo nuevo, dice, si alguien quiere subir al bar, hay sitio en la barca, ¿verdad? Bueno, pues cada uno que se sitúe donde quiera. A mí en el turno de las preguntas, alguien quiso meterme el dedo en el ojo, dice, oye, ¿y tú qué parte tan guay y tal, dónde te sitúas? Digo, hombre, mira, depende de cómo me levante, Hay días que me levanto y digo, mira, estoy ya que no puedo más, ¿vale? Pero normalmente, sí es verdad que normalmente me embarco, igual que José Antonio, ¿verdad? Nos embarcamos, nos hundimos, nos mojamos, pero salimos a flote, y con más fuerza, ¿verdad? Y con más energía, Normalmente, pues, estoy por ahí, ¿vale? Voy a terminar ya esta parte de la música, no sé cómo voy de tiempo. Nani, ¿cuánto llevo? 5 minutos, voy bien de tiempo. Con una frase que alguien pronunció, John Dewey, en 1916. Dice, si educamos hoy igual que ayer, pues le robamos a nuestros alumnos su mañana. Esa frase a mí me ha llamado mucho la atención porque hay un tratamiento filosófico ahí resumido en 4 palabras. Bien, hasta aquí la música, que muchas de las cosas que ya os han repetido. Ahora os voy a mostrar que no es ninguna cosa del otro mundo, ya veréis que no es ninguna cosa del otro mundo, cómo entiendo yo los cambios que he dicho que desde mi punto de vista se deben hacer en mi praxis diaria, Como os ha dicho Nani, y voy a poner la web, yo soy maestro en la ESO de matemáticas y... Sí, me aclaro con esto, sí. Maestro de matemáticas y de ciencias, ¿vale? Yo no utilizo libro de texto, ¿vale? Entonces, el tema de los contenidos que os he dicho, pues los tenéis ahí, ya os digo que no es ninguna gran cosa, no creo que lo que yo haga sea muy mega guay o muy innovador, simplemente responde a las cuestiones que he planteado antes, ¿vale? Eso es un aula Moodle, todos sabéis lo que es un aula Moodle, ¿vale? Que yo lo utilizo como repositorio de contenidos. Puede ser un aula Moodle, puede ser Edmodo, puede ser incluso un blog, puede ser una página de inicio, ¿vale? Hay muchas herramientas que nos pueden propiciar, pues, un repositorio de contenidos, si solo es eso, si solo queremos un repositorio de contenidos, ¿vale?, que tengamos ahí para utilizar, en cualquier formato, pues, podemos utilizar cualquiera de las cosas. Yo en su día opté por el aula Moodle porque me parecía que era lo más adecuado, porque permite a los alumnos pues un montón de cosas, además del repositorio de contenido. Ya sabéis que contiene foros, pueden subir actividades, etcétera, etcétera, cosas que yo utilizo. Bien, a ver, ahí tenéis en la parte izquierda pues todas las plataformas web que utilizamos en el colegio, todos los blogs de aula. Tengo que decir que mi centro es un centro concertado, somos una cooperativa de maestros que hace 30 años que llevo trabajando en el mismo sitio, fundamos un grupo de jóvenes
inquietos, atrevidos, que éramos amigos de allí de Cieza, del pueblo, veinteañeros, y nos metimos en un lío descomunal, entrampando a nuestras familias, y formamos una cooperativa de maestros y construimos un centro, y de los 4 que empezamos, 3 seguimos, el otro se fue, ¿no? 3 seguimos ahí, y en mi caso yo creo que con la ilusión del primer día. He tenido oportunidad de salir a muchos sitios, pero no. Si va todo bien, espero jubilarme en mi cole cuando el señor Rajoy diga. Bien, entonces, tenemos los blogs de aula y tenemos repositorios de contenido. He conseguido, a base de mucho hablar, esto que estoy hablando aquí con vosotros, en los claustros, y aún a sabiendas que hay muchos compañeros que este rollo le entra por aquí y le sale por aquí, ¿no? Que se vayan incorporando a meter ahí contenido nada más, simplemente contenido, para que si en un momento dado pues quieren poner un vídeo de lo que sea, pues lo tengan ahí, no tengan que buscar, no tengan que perder tiempo, la idea les ha gustado, ¿no? Entonces, pues básicamente, desde quinto de primaria hasta cuarto de la ESO, pues tenemos una infraestructura ahí creada de blog que realmente existe, como podéis ver, desde sexto hasta segundo de la ESO. Estoy a ver si consigo que se incorporen los compañeros de tercero de ESO y de quinto de primaria, le he creado ahí su blog para que lo tengan, y en principio, pues esto es lo que es. Bien, aquí está mi libro de texto. Si cogemos, por ejemplo, Ciencias Naturales de primero de ESO, la dirección es de que leáis Aula Colegio Jaime Balmes y os sale en Google. Si nos metemos en Ciencias Naturales primero de ESO, podéis entrar como invitados perfectamente, eso está todo abierto, podéis entrar como invitados, vale, le damos a entrar como invitados, y pues tenemos lo que es un curso, como no sé qué plataforma se utiliza aquí en Galicia para la enseñanza telemática, es Moodle, ¿no? Bueno, pues todos la conoceréis, ¿verdad? Cursos totalmente pues secuenciados como cualquier libro de texto, ¿vale? La primera parte es nuestro diccionario científico, no es ni más ni menos que aprovechando uno de los módulos que tiene Moodle, de ir creando un diccionario científico. Si estamos trabajando en los microorganismos, pues poner microorganismos, definición, lo vamos buscando y lo vamos poniendo siempre con nuestras palabras, que lo vayamos entendiendo. Patógeno, ¿qué significa patógeno? Vamos creando un diccionario colaborativo entre todos, ¿vale? Bueno, y después vienen los temas, como podéis ver, pues el universo y el sistema solar, tema 1, el universo y el sistema solar, donde viene una unidad didáctica de Digital Test, son todos enlaces a contenidos de terceros, que hemos localizado en la red. ¿Quién ha localizado esos contenidos? La mayoría yo, pero también mis alumnos, después diremos cómo, la mayoría yo, pero después mis alumnos. Tenemos vídeo, utilizo mucho los vídeos, y tenemos las actividades para practicar, tenemos WordCamp, tenemos JClick, un montón de cosas para practicar, ¿vale? Bien, todos los alumnos de mi centro, cuando llegan a quinto de primaria, les hacemos una cuenta de correo con el dominio del colegio, colegio@jaimebalmes.com, y utilizamos una utilidad de web que es Google Apps, no sé si la conocéis, bueno, pues le creamos a los alumnos una cuenta de correo, juanito.marin@colegiojaimebalmes.com. Con esa cuenta de correo es necesaria para darse de alta de los servicios, para entrar a la virtual, para entrar a los blogs, etcétera, etcétera. Pero tiene una particularidad, que la cuenta está truncada, es decir, no pueden enviar correos fuera de ese dominio, ni pueden recibir correos de fuera, con lo cual simplemente es para comunicarse entre el centro. Además, todos los correos van firmados y cuando se les hace en quinto de primaria, a los padres se les explica, se les da el nombre de usuario y la clave para que los padres puedan entrar también perfectamente. Es un correo interno para que entren en las plataformas también internas del centro, la Moodle y los blogs de aula. Herramientas manejamos 3 solamente. Esta cuenta lleva asociadas todas las herramientas de Google. Google Drive, lógicamente, Google Maps, todo eso, ¿verdad? Ellos utilizan pues, el correo normal y corriente y Google Drive con todas las posibilidades que ellos tienen. Utilizan el aula Moodle para subir trabajos y demás, para participar en los foros, y utilizan el blog de aula. Entonces os cuento una secuencia, una unidad didáctica, pues la primera que hay, el universo. 2 semanas, 6 sesiones. Primera sesión, vamos a hablar del universo. Si yo fuera un maestro de mi época de la escuela, pues yo haría lo que estoy haciendo aquí ahora mismo.
Me pongo de pie, abro el libro y explico el universo. Y empiezo pues a contar el universo, a los 5 minutos ya Pepito se me está durmiendo, a los 10 minutos la otra se me está, ¿verdad? Porque más de 10 minutos mantener la atención es complicado. Entonces, no, pues hablo poco, 2 o 3 minutos, ponemos un vídeo, vamos a ver el vídeo del Big Bang, a ver lo que es eso, y empezamos en una especie de pequeña asamblea que dura 10 minutos a hablar un poco de, oye, ¿cómo se formó esto? Yo le pregunto, oye, ¿cómo crees tú que se formó esto? Y hablamos del Big Bang, ponemos el vídeo, lo discutimos, y a partir de ahí ya con solo eso, planteamos el proyecto de trabajo. En este caso era una web quest. Supongo que conocéis la metodología web quest, ¿verdad? ¿La conocéis? Bueno, yo casi siempre, no siempre, pues utilizo la metodología web quest. Una cosa que quiero comentaros es que aquí tenéis, fijaros, objetivos, contenido y criterio de evaluación. Ellos tienen claro desde el primer momento cuáles son los objetivos que se pretenden, cuáles son los contenidos que vamos a trabajar y cómo los voy a evaluar, lo saben de memoria. Eso forma parte de la programación. Yo tengo 2 programaciones, una oficial, en colores, bien, y otra real, otra real. Tengo 2 programaciones, la real es la que tenemos ahí, hago doble programación, me dicen que hay gente por ahí que copia las programaciones de las editoriales, todas esas cosas, yo no hago eso, yo tengo la oficial muy bien y la real, que es la que tenéis ahí, que es muy sencilla. Bueno, pues la primera sesión es eso, es presentación del tema, ponemos un vídeo, hablamos del tema y los alumnos se ponen a trabajar, Trabajan en grupo, la web quest sabéis que trabajan en grupo, de 3, de 4, ¿vale? Los grupos, si los dejo que lo hagan ellos, siempre son los mismos, ¿verdad? Siempre son los mismos. Pues no los dejo que lo hagan ellos, se negocia. Si la cosa no me convence a mí, pues entonces tengo que decir, no. Procuro que sean heterogéneos. El alumno brillante, con el menos brillante y con el menos brillante todavía, ¿de acuerdo? Grupos heterogéneos. Y ya sabéis que la metodología del trabajo en web quest requiere que todo el mundo asuma una responsabilidad, ¿de acuerdo o no? Entonces, por lo tanto, tenemos que tomar decisiones. Nada, primera sesión, están los grupos hechos, planteamos un poco el tema, lo hago de la manera más visual posible, fundamentalmente con vídeo. No necesitan salir a buscar información a internet, no necesitan buscar en Google, porque todo lo tienen ahí, todos los enlaces, que ya os digo que la mayoría son míos, pero también ellos los aportan, pueden aportarlo, No necesitan salir, simplemente de lo que hay ahí tienen que elaborar la tarea que se les propone. La tarea generalmente es elaborar un documento en Google Drive para publicarlo en el blog, ¿de acuerdo? Entonces, tienen 2 sesiones y media. En mi centro, ya os he dicho, tenemos un aula de informática. No hemos podido, tenemos una aula de informática y vamos a la aula de informática, que tenemos 15 ordenadores portátiles, nada más, en el aula, y pues trabajan en grupos de 2, sabéis que se puede compartir los trabajos en Google Drive, y al final, pues, elaboran la presentación. Esa presentación, el siguiente paso será, exponerla a los compañeros de clase. Cuando quiera esto, exponerla a los compañeros de clase y el último paso es publicarlo en el blog de aula. Veis cómo el blog tiene varias categorías: francés, lengua, matemáticas, naturaleza, etcétera, etcétera. Ya os he dicho que he convencido a mis compañeros, más o menos, medio convencidos de que trabajen de esta manera, ¿vale? Y ahí tenéis, pues, una serie de contenidos, pues, elaborados por los propios alumnos. Por ejemplo, veis la fecha, que estamos hablando de fechas, pues, a ver, vamos a subir por aquí, por ejemplo, aquí, del 12 de marzo, lo ampliamos, y esto es del tema de, estamos en primero de la ESO, un tema, pues, hablamos sobre los microorganismos, y es básicamente, mirad, a ver, permitir, bueno,
Básicamente ellos van, hacen la presentación y tienen que explicarlo en clase. Ahora pondré un vídeo para que veáis cómo lo hacen. Y aquí, pues como veis perfectamente, yo no sé si veis mucha diferencia entre un libro de texto y esto. ¿Veis mucha diferencia? A ver, nadie me dice nada, no... O sea, yo he dicho, yo creo que los alumnos deben elaborar sus propios contenidos. Bueno, pues aquí están contenidos elaborados por ellos, ¿vale? No solamente tienen que elaborarlo, tienen que explicarlo en clase. Entonces, al final, yo me junto con 7 u 8 trabajos sobre el mismo tema, sobre los microorganismos, que son diferentes. Cada grupo expone el mismo trabajo con distintos puntos de vista y los ponen en clase durante 10 minutos. ¿Qué pasa cuando termina la exposición? Que comienza la evaluación. ¿Quién hace la evaluación? Ellos. Ellos, los propios alumnos, ahora diré cómo lo hacemos, tienen que evaluar el trabajo de los compañeros. Esto que vais a ver ahora no se llega de la noche a la mañana, hay un proceso, pero cuando ya se va cogiendo ritmo, pues prácticamente termina una exposición de 10 minutos, 15 minutos, el proceso evaluador dura 5 minutos con una rúbrica. Os voy a comentar la rúbrica de evaluación. Al final, si sé cómo salir de aquí, a ver, perdonad, pero si sé cómo salir de aquí, ahora. Vamos a ver, en la carpeta, aquí está. Bueno, mirad, esa es la rúbrica de evaluación que tienen los alumnos. Termina la presentación y comienza la evaluación. ¿Están todos los contenidos? ¿Vale? Pues fácil, ¿no? Sí, un 5, excelente, muy deficiente, las expresiones son propias o copiadas, ojo con esto. Sabéis que nosotros somos muy aficionados al copia-pega, ¿verdad? Nosotros también, pero eso se penaliza y se anota rápidamente. Yo insisto mucho, y ahora después veréis otra muestra, en que utilicemos nuestro propio lenguaje. Eso que estamos viendo ahí, eso que hemos leído en un sitio, en una página web, lo hagamos nuestro, ¿vale? Bien. Las imágenes son adecuadas y ayudan a entender los contenidos. No sé si os habéis dado cuenta, bueno, tampoco he mostrado muchas, pero yo les obligo a que cada diapositiva vaya acompañada de una imagen que sea lo más descriptiva posible y se apoyen en la imagen para hacer la explicación. El texto debe ser mínimo, ¿vale? El contenido realmente, la fuerza del contenido, el peso del contenido a desarrollar, a explicar, tiene que estar en la imagen. Por lo tanto, eso es muy importante. ¿Incluyen ejemplos propios que ayuden a conectar la teoría con la vida real? O sea, a eso también le damos mucha importancia. O sea, si han metido un vídeo, si estamos hablando del tema del microorganismo, poner un ejemplo, oye, que me he puesto malo, me he puesto con gripe y el médico no quiere mandarme antibióticos, ¿por qué? Es un ejemplo válido, ¿no? Porque los antibióticos no me curan la gripe, ¿por qué? Por esto. A esas cosas me refiero, a intentar relacionar la vida real con lo que están aprendiendo ahí, porque si no, no tiene significado. Estamos aprendiendo cosas sin significado, ¿vale? El diseño general de la presentación ayuda a entender los contenidos, pues van evaluando, sale el primer bloque. Segundo bloque, leen o explican la presentación, ya sabéis, ¿no? No es lo mismo estar así, bueno, los microorganismos son prototistas, ¿no? Que estar, pues así, cuando necesitas ayuda, miras y la imagen te ayuda, por eso la importancia de la fuerza de la imagen, ¿no? Los contenidos los han expuesto correctamente, lo han explicado bien, lo has entendido, valoramos. El punto, ¿aclaran dudas de los compañeros? Ahí les doy mucha importancia. Yo les digo a mis alumnos, hacer preguntas a mala leche. Claro, hacer preguntas a mala leche, es decir, a pillarlos. Oye, explícame qué ha puesto ahí fitoplancton, ¿qué es eso del fitoplancton? De ese tipo. Y da mucho juego, ¿vale?
La exposición ha sido amena e interesante. Ha sido una plasta como esta que estoy diciendo yo con vosotros, una plasta, un rollo que estoy metiendo, o ha habido, ha sido una cosa, lo han hecho, han metido algún chiste, alguna gracieta, alguna cosa, porque la escuela aburrida no tiene que ser para nada aburrida. Y el rigor no está reñido con la comicidad, con la sonrisa, ¿verdad? Eso de ponernos siempre tan serios, sí, está todo el mundo serio, todo el mundo callado, hombre, qué escuela más triste. Qué escuela más triste y, sobre todo, qué aburrida, ¿no vale? Qué aburrida. Bueno, tercer bloque, los plazos son, ahí no hay flexibilidad. Yo puedo ser muy flexible, muy buena gente, pero el programa hay que cumplirlo, el libro hay que terminarlo. Entonces, realizan el trabajo en el plazo previsto y lo suben al blog, tienen 5 sesiones y tiene que estar subido al blog, ¿vale? Bien. Aportan al blog otro contenido de calidad que tenga que ver con el tema, cuiden el aspecto general, es decir, si aparte se los pide, ellos en sus búsquedas por ahí han encontrado cosas que pueden aportar valor añadido, esos son los premios, y además lo publico en la nueva Moodle, y a mí me han resuelto un problema, porque mira, por lo menos dejo de buscar tanto, me dejo la vista, ¿vale? Y descubren vídeos o presentaciones interesantísimas, pues bueno, pues eso se premia, eso se premia. Y luego, pues nada, vamos a comentar un poquito propuestas de mejora. A ver, chicos, ¿hay algo que mejorar aquí? ¿Qué os parece? Y se comenta en 10 minutos, ¿sí o no? Paréntesis. Retomamos el tema de las competencias básicas. ¿Qué competencias pensáis que está hoy trabajando? A ver, ¿me quedan 5 minutos? Para acabar, no puede ser. Bueno, no puede ser. Bueno, me has dejado. Bueno, esta es la rúbrica de evaluación. Además, mirad, me gusta mucho, quiero poneros el vídeo porque si no mis alumnos se van a enfadar. Bueno, mirad, os enseño aquí, yo trabajo, os he dicho que me gusta Freinet, ¿verdad? Hay por ahí una frase que se le atribuye a Einstein que dice que tú no sabes una cosa hasta que no sabes expresarlo bien, explicárselo a tu abuela y que tu abuela la entienda. Bueno, pues ellos me tienen que hacer obligatoriamente una redacción. Esta le he quitado las imágenes, le he quitado todo para dejarla ahí, para que veáis. Hola, abuelita, hoy te voy a explicar la energía, su funcionamiento, sus tipos, la energía alternativa. Bien, pues para ver todo lo que es la energía, primero tenemos que irnos al concepto de energía. ¿Y qué es la energía? Pues la energía es algo, bueno, sigo, ¿vale? Esto es una redacción normal y corriente, una redacción de toda la vida, que yo he cogido, le he copiado y la he pegado aquí, ¿vale? Y entonces, ¿por qué me canso tanto cuando ando? ¿Cómo puedo crear más energía para no cansarme? No, abuela, que la energía no se crea ni se destruye. ¿Vosotros pensáis que si una cría me cuenta eso, no sabe lo que es la energía? ¿Lo sabe o no lo sabe? A lo mejor le pregunto, defíneme la energía, y la pongo en un aprieto, ¿verdad? Pero si me cuenta eso una cría, ¿lo sabe? ¿Me entendéis o no? ¿Vale? Y estoy utilizando un lenguaje propio, un lenguaje coloquial, y su abuela, la pobre, lo entiende, y se va tan contenta, Luego, en los blogs, me gustaría que vierais otra cosa que utilizo, que también bueno, esto también vale como nota, en la nota esta, yo no me salen las cosas, voy deprisa, no me sale. En la nota entra la valoración de los alumnos, ¿no? Sobre un 30 o 40%, eso es negociable, eso lo negociamos, ¿vale? Eso lo negociamos. Entra la redacción, que la pongo yo, la nota de la redacción. Entran, si habéis observado en el blog, no sé si lo he cerrado. ¿He cerrado el blog? Sí. Qué pena, vamos a ver. Ah, no, lo tengo aquí. Mirad, si observáis el blog tiene comentarios, Yo les obligo a que hagan comentarios constructivos siempre, constructivos, Por ejemplo, mirad, de Claudia Narejos, ¿no? Comentario de Claudia Narejos, dice, este trabajo me ha gustado, pero requiere algunas mejoras, Estamos hablando de una cría de 12 años de primero de eso, ¿vale? Que pone, no me llega. Para comenzar, en algunas diapositivas que he hablado habéis convertido algo muy sencillo en algo complicado. Desde el punto de vista, deberíais de explicaros con vuestras palabras para qué. Está haciendo una valoración de ese trabajo, pero desde el punto de vista constructivo. Yo eso lo leo, me lo leo, me gusta más leerme eso que un montón de exámenes sin sentido. Me lo leo y digo, esta niña sabe lo que está diciendo y está haciendo propuestas de mejora. Relacionados con las competencias, ¿estoy trabajando alguna competencia? El aprender a aprender, la competencia digital, en fin. Bueno, pues esto también forma parte de la nota. Y luego, de vez en cuando, termino ya, es que quiero poner en el vídeo que salgan ellos, luego, de vez en cuando hacemos un examen, pero un examen de vez en cuando, en fin.
El examen es el siguiente. Cojo un documento de Google Drive, lo comparto con ellos y ellos tienen que elaborar preguntas mínimo, 2 preguntas cada uno de pensar. Preguntas de pensar. Con mala leche, incluso así lo digo yo, pero con mala leche, pero de pensar, no de memorizar. Entonces yo de esas preguntas pues cojo 15 o 20, les casco el examen, se los corrijo como he hecho toda la vida. Eso es un 10% o un 15% de la evaluación, ¿vale? Me estoy poniendo nervioso, os pongo el vídeo porque si no me matan, y con esto me despido. A ver si funciona. ¿Qué pasa? A ver, por favor el vídeo, que es que si no, cuando llegue el lunes a Cieza me... A ver. Sí, mira, a ver. Bueno, en el vídeo ellos os van a contar esto que os he explicado yo, ellos lo cuentan, es el MOV, a ver, ahí está, vale. Sonido, es del año pasado, mis alumnos del año pasado, el primero. Esa es mi aula de informática. Normalmente, ahí porque estoy grabando, pero normalmente me voy paseando entre ellos, viviendo cosas, sugiriendo, corrigiendo, ¿vale? Haciendo un trabajo sobre la composición de la materia en Google Drive. Cuando lo terminemos lo vamos a subir al blog de la clase y después vamos a exponer el trabajo en clase delante de los compañeros y al terminarlo van a evaluarlo. Un trabajo sobre la composición de la materia que estamos haciendo en el Google Drive con mis compañeros en el Gmail, luego lo subiremos al blog, harán los comentarios y luego lo expondremos y ellos pondrán la nota. Con nuestro trabajo de las mezclas y la composición de la materia y una vez que lo terminemos lo subiremos al blog donde los compañeros podrán hacer comentarios y cuando estén casi todos los comentarios hechos pues los tendremos en clase y los compañeros pues nos darán su opinión, nos evaluarán y de ahí nos sacarán parte de la nota que aquí pues la exposición en clase, normal y corriente, Bueno, pues esto es todo. Siento no haber tenido más tiempo y si queréis alguna pregunta, pues a vuestra disposición. Gracias. ¿No hay preguntas? Me dicen que no hay preguntas, lo siento.